En otros asuntos, una de las situaciones más frustrantes para alguien que anhela procrear y bueno, tener una familia es enterarse de que es infértil. Y aunque existen diversos tratamientos y se ha avanzado mucho al respecto, sigue siendo un tema complejo porque pues hay muchas cosas que desconocemos al respecto, ¿no? Así que para hablarnos sobre precisamente este tema nos acompaña nuestro ginecólogo de cabecera aquí en Amigas con Derechos, Ricardo Adame. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Dani, buenos días. ¿Cómo Bien, estás? gracias. ¿Bien? Un poco ¿Contento? ronco, pero bien. Ah, bueno, un poco ronco, pero bien. Exacto. Oye, pues este problema de la infertilidad, ¿no? Así es. ¿Por qué puede darse? Mira, existen varias razones. Me gustaría regresar un poquito para que la gente entienda cuándo es infertilidad. Tenemos muy frecuentemente parejas que llegan refiriendo a que tienen 2 o 3 meses buscando embarazo y como no lo logran ya sienten que tienen un problema de infertilidad y no es así. Habitualmente la infertilidad es un diagnóstico que hacemos como hacia atrás. Una pareja que ha buscado embarazo intencionadamente durante un lapso de 1 año y no lo ha conseguido es cuando consideramos que tiene infertilidad. Esas son mujeres menores de 35 años. En mayores de 36 deben ser más de 6 meses sin lograr el embarazo, obviamente porque la edad es importante en esto. Existen muchos factores y habitualmente me gusta siempre ejemplificarlos en 5 factores que son los que consideramos como importantes. Empezamos con el factor endocrino ovárico. Ya hemos platicado anteriormente del peso y el sobrepeso, que es uno de los factores importantes en México. Se sabe perfectamente que las mujeres que tienen una relación de índice de masa corporal, que es la relación entre lo que miden y lo que pesan, mayor a 25 ya se consideran sobrepeso. Reproductivamente, cuando esto llega a 28, que es todavía un poco antes de la obesidad, pero que ya son problemas de sobrepeso considerables, hormonalmente su cuerpo trabaja de manera alterada y eso puede traerles complicaciones en la posibilidad de lograr embarazo. Entonces son mujeres en teoría sanas que lo que tienen es el problema de obesidad. Esa es la primera parte. Obesidad. Pero existen otras alteraciones hormonales que son muy importantes. El hipotiroidismo, que es cuando la tiroides trabaja de menos, es una alteración metabólica en la cual el cuerpo selecciona funciones. Entonces sacrifica las que no son tan vitales y como la reproducción no es tan vital, son mujeres que les cuesta trabajo embarazarse o, peor aún, que se embarazan y lo pierden, ya lo platicaremos en otra semana. Entonces el hipotiroidismo es una enfermedad que tenemos que buscar intencionadamente y que lo peor es que a veces que los médicos ni siquiera sabemos cómo diagnosticarla. Okay. Otro, el famoso síndrome de ovario poliquístico. Es importante aquí señalar esta cuestión del síndrome de ovario poliquístico. También es muy frecuente que los ginecólogos le hacen un ultrasonido a la paciente, le encuentran 2 o 3 quistes y ya les venden la idea que tienen un síndrome de ovario poliquístico cuando no es así. Es verdad. Tienen que reunir una serie de características particulares como problemas de sobrepeso, vello, donde las mujeres no deberían tener vello, barbilla, bigote, patillas, pecho, espalda, acné, alteraciones en la menstruación, que realmente van completando un abanico de alteraciones que pueden integrar, además de estudios de laboratorio y de ultrasonido, que nos ayudan a establecer realmente si la paciente tiene o no tiene un síndrome de ovario poliquístico. ¿De acuerdo? Alteraciones de otras hormonas, por ejemplo la prolactina. La prolactina es una hormona que debería solo producirse para lactar y que hay mujeres que de manera normal, por un pequeño tumor insignificante en una glándula en el cerebro, pueden producir elevaciones de esta hormona y esto conllevará una mala ovulación. Entonces, esto sería como todo el abanico en la parte del factor endocrino ovárico. Por suerte, este es quizás el más común de las alteraciones y el que más podemos intervenir a corregirlo de manera sencilla, en donde se supone que un ginecólogo general y obviamente un subespecialista debería tener mayor experiencia para poder corregirlo y tratarlo. El segundo factor es el factor tuboperitoneal, las trompas, las famosas trompas de falopio. A ver, una pregunta antes. Todos los que mencionaste ahorita, o sea, si se tratan, sí se puede corregir. Para La que tú gran puedas mayoría se tener pueden bebé. corregir y con tratamientos sencillos, económicos, a veces alguna pastilla, son bastante fáciles O sea, de corregir. es importante esto mencionarlo para que la gente, bueno, si dice, ay, es que yo ya padezco esto, ya me vi, tengo alguno de esos síntomas, tranquila, que sí vas a poder de todas maneras, Sí. ¿no? Nada más hay que tratarlo. Y me adelanto un poquito y eso es importante porque ahora hay mucho comercio de la reproducción. Ha habido una explosión brutal de centros de reproducción que a veces no son tan centros, son empresas de reproducción y donde automáticamente les quieren vender tratamientos como fertilización in vitro a pacientes que quizás de una manera más sencilla se hubieran podido embarazar. Claro. Entonces, eso es importante que la misma paciente sepa que su problema posiblemente con un tratamiento sencillo se puede corregir. Platicamos del segundo factor, que es el tubo peritoneal, las trompas de falopio, las famosas trompas de falopio o salpinges, que es el nombre correcto. Aquí hablamos de problemas que pueden sellarlas o alterar la permeabilidad. La trompa es sumamente importante porque la fecundación, la unión del óvulo y el esperma se lleva a cabo en la trompa. Y de la trompa, en lo que va evolucionando, va progresando el embrión, viaja hacia el interior del útero, la matriz, y ahí se implanta.
pero la trompa tiene esa importancia, no es un túnel nada más. Actualmente hay mucha, a nivel internacional y México, hay mucha investigación al respecto de todo lo que pasa en la trompa, sin embargo es un órgano que todavía lo tenemos muy en oscuro. Lo que valoramos mucho es la permeabilidad, ¿está permeable o no? Hay estudios relativamente económicos que nos permiten valorar esto y decidir si es una paciente que requiere alguna intervención. Pero es importante los antecedentes. Ahora vemos que nuestras niñas van empezando la vida sexual de manera más temprana, con un número mayor de parejas sexuales y además sin protección. Y esto las expone a ciertas infecciones, en particular clamidia, que es una infección que con frecuencia altera la trompa y la puede sellar. Entonces es muy importante que si empieza una vida sexual sea con protección y además acudan al médico para estar revisando que no tengan ese tipo de infecciones. Antecedentes de cirugías de apéndice, cirugías de ovario, que pueden llegar por la manipulación que se realiza a sellar la trompa. Procesos inflamatorios interiores de la cavidad abdominal, hablamos de peritonitis, hablamos de pancreatitis, que también pueden generar adherencias que pueden sellar las alfinges, ¿de acuerdo? El siguiente factor y súper importante sería el útero mismo, la matriz. La matriz, ustedes cuando estaban dentro del abdomen de sus mamis, durante el embarazo de ustedes mismas, la matriz estaba dividida en dos. Tiene que emigrar y unirse al centro para formar una sola estructura. Es muy frecuente en estas entidades encontrar alteraciones en ese desarrollo y entonces tenemos matrices deformadas con unas cavidades interiores disminuidas que impiden que el bebé tenga la posibilidad para expandir esa cavidad y tener riesgo o de aborto o de no embarazarse o de un embarazo de mayor tamaño perderlo en algún punto. Entonces es importante la evaluación de la matriz que a veces un ultrasonido convencional no nos da. Hay que hacer estudios especiales que nos permitan ver esta cavidad. Y algunas de ellas, por suerte, la más frecuente son corregibles. Hay algunas que son no corregibles y hablaremos entonces del útero subrogado, que es una problemática en México, pero que es una alternativa para algunas pacientes. Bueno, pues más adelante tendremos que hablar entonces de los tratamientos, ¿no? Sí, para claro, cuando ya se detecta una de estas situaciones que ya ahorita mencionamos, para que después sepamos, bueno, ahora, qué tratamientos se pueden, en dado caso de que ya lo tengan, ¿no? Pues como dijimos ahorita, ¿no? Tranquilizar, bueno, pues estar tranquilo, porque aparte el estrés tampoco debe ser es en absoluto nada. bueno. Entonces, estando tranquilas y sabiendo que existe en la mayor de los casos una solución. Y una opción. Así es, pues claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Qué gusto tenerte aquí como siempre en Amigas con Derechos. El gusto es mío. ¿Eres supersticioso el martes 13? No mucho, realmente no. ¿No? ¿Nada? Nada. ¿Qué No se me da la ni eso de superstición. en martes ni te cases ni te embarques. No, nada. Y peor en martes 13, ¿no? Exacto, no, hoy nada. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias.